bienvenidos todos. Vamos a contar un caso hoy día en un formato un poco más interactivo con Menoli Melame. Es un caso mío que yo viví hace muchos años atrás, en 2005, cuando yo era estudiante de medicina de los primeros años, así que no entendía nada. Y desde ahí empecé a venir al seminario de medicina montaña, así que ojalá les entretenga el caso. Probablemente todo el mundo ha ido al Monumento del Morado alguna vez en la vida, y es un sendero simple, cerca de Santiago. Cuando uno va, habitualmente va poco preparado para cualquier emergencia. Y esa vez, año 2005, fui con un grupo de 2 primos y un hermano, en esas condiciones, ultra irresponsables. De hecho, nos pilló CONAF por ahí arriba en chores y zapatillas y nos retaron. Gracias a Dios en ese momento no nos pasó nada. Y bueno, estuvimos un par de días acampando. En esa época se podía acampar en la laguna todavía. Y cuando íbamos bajando, guitarreando, con la armónica, cantando, nos encontramos con un grupo de personas que iban por el fin de semana, era fin de año, a hacer avistamiento de ovnis. Se supone que el cielo en esa zona es como bueno para eso. Y nos contaron que se habían cruzado con una pareja un poco más abajo, con un hombre que estaba con dolor al pecho, que estaba haciendo una crisis de pánico. Así que yo, como era estudiante de medicina y era súper nerd, como que dije, ya, voy a ir a ayudar, y me fui corriendo para abajo. Y me encontré con un hombre que tenía como más o menos 60 años, que estaba un poquito más entradito en carne que pero no puse una foto del original. Pero era un hombre que hacía un poco de montaña, que de hecho iba con una colega mujer, y que ahí le pregunté en realidad qué es lo que había pasado. Y nos contó que iba bajando el cerro con su colega y que ella habría tropezado. Y él en ese momento se asustó. Y ahí empezó con dolor al pecho. Así que la verdad es que por eso la gente que iba subiendo y que iba a ver los ovnis, lo vieron y pensaron que estaba haciendo una crisis de pánico. Y cuando yo me encontré con él, la verdad es que como que no me convencía mucho el tema de crisis de pánico, porque la verdad es que el hombre se veía bien tranquilo, no estaba así como agitado, no estaba nervioso, no estaba así como haciendo ninguna cosa rara, sino que estaba más bien como el hombre que está al lado, sentado en una piedra que hay como al lado del camino y agarrándose el pecho, y se quejaba de dolor al pecho. Así que la verdad es que yo decidí más irme por el camino de, en vez de dejarlo ahí sentado solo, tomarlo un poco más en serio y quedarme ahí. Entonces, como yo era nerd y era estudiante de medicina, como que dije, ya, ¿cómo era esta cuestión? El corazón, el sistema circulatorio, ¿qué tiene que ver en todo esto? Bueno, el sistema circulatorio se compone de 3 principales cosas. La primera de ellas es el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. El corazón es una estructura muscular que se encuentra en la cavidad torácica, en el centro, rodeado de los pulmones, y que se encarga de recolectar la sangre de todo nuestro cuerpo, bombearla muy fuertemente a través de los vasos sanguíneos y llevarla a los distintos lugares de nuestro cuerpo para entregarle el oxígeno necesario para que ellas puedan funcionar. Este latido lo realiza rítmicamente alrededor de 60 a 70 veces por minuto, desde que la persona nace hasta que obviamente la persona muere. Desde que sale del corazón, sale por las arterias, se distribuye por todo el cuerpo y llega hasta los lugares más recónditos, hasta la última célula, devolviéndose por las venas, que están marcadas de azul, de vuelta al corazón. Después el corazón la envía nuevamente a los pulmones para volver a recargarse con oxígeno. La sangre está compuesta por distintas sustancias. La más importante de ellas son los glóbulos rojos, que son esas estructuras cilíndricas que vemos ahí. El glóbulo rojo tiene su principal función el transportar el oxígeno dentro de todo el sistema circulatorio y llevarla a los distintos tejidos para entregarle el oxígeno que estamos viendo ahí. La molécula de hemoglobina que contiene el glóbulo rojo, al unirse al oxígeno, es roja, y al liberarla toma un color violáceo, que es el que vemos ahí, y es por eso que las personas que están con falta de oxígeno en el cuerpo tienen un color violáceo en sus labios y en el resto del cuerpo. Y el corazón nuevamente se completa el ciclo
continuamente. Es así como podemos entender que el oxígeno es el combustible que alimenta el cuerpo, alimenta las células y les permite vivir y a su vez funcionar. De tal forma entendemos que a mayor cantidad de oxígeno es mejor. Entre más oxígeno tenemos disponible, las células funcionan y viven adecuadamente. Debemos entender también que el corazón, al ser un organismo vivo, necesita de sus células oxígeno también. De la misma forma existe la circulación coronaria, que son estos vasos que están marcados aquí de rojo, que distribuyen la sangre a las distintas células del corazón. A su vez, después de que las células reciben la sangre, pasan por venas y se devuelven al corazón. Esto es bien importante para entender las próximas fases que vamos a ver en la presentación. Ya, Nico, pero ahí me estáis contando cómo funciona un mino de ese nivel. Y yo estoy frente a un hombre así. Bueno, la verdad es que lo que ocurre realmente, así se ve la sangre corriendo en los vasos sanguíneos de las personas jóvenes y sanas que aquí se encuentran. Pero la verdad es que a medida que pasa el tiempo, la gente se va poniendo vieja, va fumando, va engordando, tiene enfermedades como la hipertensión, la diabetes, y se va formando lo que se llama la placa de aterosclerosis. Esta es una placa de grasa que se forma dentro de la pared de los vasos sanguíneos, que progresivamente va obstruyendo el flujo de sangre que va hacia los distintos tejidos del cuerpo. El problema es cuando esto ocurre en las paredes de los vasos del corazón y que posteriormente nos va a traer problemas. De esta forma es como si el estanque estuviera a medio llenar, no está todo el oxígeno disponible para el corazón. De tal forma que cuando la persona corre, hace ejercicio o está ante alguna enfermedad, no tiene toda esta gran reserva de oxígeno, sino que es una pequeña cantidad la que está disponible. De tal forma tenemos lo que se llaman los factores de riesgo cardiovasculares, que son las cosas que predisponen a una persona a la formación de esta placa de ateroma y por lo tanto posteriormente a la formación de un infarto. Dividimos los factores de riesgo cardiovasculares en modificables y no modificables. Dentro de ellos está la edad, el ser hombre, tener historia familiar, de haber tenido un infarto previamente y cosas que son modificables, así que tomen nota: el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión arterial, el colesterol alto, ser gordo, ser sedentario y otros factores como psicosociales que vamos a ver más adelante. Y pensándolo bien, la persona que yo tenía delante, mi paciente entre comillas en ese momento, era hombre, tenía más de 65 años, no le pregunté su historia familiar en ese momento. Sí no era obeso, pero al menos tenía un sobrepeso y tenía pinta de tener dislipidemias, un problema de colesterol. Y además tenía este factor, entre comillas, psicosocial que como que desencadenó un poco de estrés en él, que fue ver a su colega caer en el cerro. Así que, como que, si lo pienso bien, ya, es un paciente que probablemente tiene una arteria que está un poco tapada, ¿no es cierto?, que tiene aterosclerosis, y en este momento está haciendo dolor al pecho. Entonces, si sumo esas dos cosas, como que pareciera que pudiera haber ahí algún problema a nivel de corazón. ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Bueno, entonces lo que está ocurriendo, para entender un poco lo que es un infarto o al miocardio, aquí tenemos este paciente, nuestro viejito, que tenía su placa de aterosclerosis formada, pero por alguna razón en ese momento esa placa se rompió. Se rompió y eso produce una serie de eventos que producen un gran coágulo alrededor de esta placa y produce una obstrucción completa del flujo, que va a determinar que los tejidos que están más allá, en este caso el corazón, queden absolutamente sin el aporte de oxígeno necesario. Y esto es como si tuviéramos el estanque vacío, es decir, el motor no puede funcionar y lo que es peor aún, el motor no puede vivir, las células del corazón no pueden vivir. Eso dije yo en ese momento. ¿Qué hago aquí? Mejor arranco, aprieto el botón de pánico a ver si llega un montón de gente a ayudarme. Y la verdad es que lo que dicen siempre, y probablemente es más real en el cerro, o no tiene por qué ser un cerro, pero una área una área remota, como le llamamos nosotros, o donde uno está a cargo, es esto. Si ya te acercaste, ya ofreciste ayuda, en ese momento quédate hasta el final.
Eso implicaba que íbamos a perder probablemente el pasaje en bus de vuelta a Santiago, que nuestras mochilas iban a quedar tiradas por ahí, que nos íbamos a hacer bolsa a los hombros bajando a este hombre como fuera, pero había que aceptarlo nomás, ¿no es cierto? Ya no queda otra. Así que, ¿qué me puse a pensar en ese momento? Ya, ¿con qué herramientas cuento? Acuérdense que yo era montañista mula y apenas estudiante de medicina, que probablemente es más peligroso que estar frente a alguien que no sabe nada, porque uno jura que sabe y no sabe nada. Así que me puse a pensar y ¡voilà! Apareció un hombre con AF en un caballo. Y le dije, pucha, tenemos esta situación, yo creo que a este hombre hay que tomarlo en serio. ¿Con qué cosas contamos que nos puedan ayudar? Y me dijo, te dejo una radio y voy a bajar a buscar una tabla para que lo saquemos de acá. Y dije, chuta, ya. Y además contaba con mi hermano, mi prima y mi primo. Así que en total éramos 5 que estábamos ahí y dijimos, bueno, como sea, el trabajo de equipo aquí es lo más importante y vamos a tener que bajarlo. Bueno, mientras tanto la Vale se daba vueltas y vueltas tratando de ver qué es lo que iba a hacer, qué es lo que iba a pasar. El tiempo pasa para todos y para el corazón del paciente también. ¿Y qué es lo que estaba pasando en ese tiempo? Bueno, aquí vemos cómo está el corazón de nuestro paciente, que todavía late bien, pero si nosotros nos ponemos a mirar lo que ocurría, reiterando un poco para que entendamos todo bien, está la arteria del corazón de nuestro paciente, que con el tiempo fue formando la placa de ateroma, que la vemos ahí, que como habíamos dicho se rompió y formó un gran coágulo que está obstruyendo la sangre, que determina que las células que están más hacia allá empiecen a fallar, como les contaba, y eso es lo que vamos a ver ahora en una zona del corazón que está marcada de azul, que va a aparecer. Ahí está. El tiempo pasa y la verdad es que esto es lo que está ocurriendo. De a poquitito más partes del corazón se van poniendo azules, algo que se llama isquemia, que hace que el corazón de a poquitito empiece a latir peor, y va pasando el tiempo. Vamos a ver lo que pasa. Bueno, y yo tuve la mala suerte de que además mi paciente era médico. Así que yo estaba ahí nerviosa y decía, ¿qué más puedo hacer? Estábamos esperando que llegara la camilla, viendo cómo armar la cuestión para bajarlo, que a todo esto no era una camilla, era una tabla de madera, así como en la foto, que por sí sola pesaba bastante. Y de repente mi paciente, que era médico, me dice, oye, ¿sabes que ando con una aspirina en la mochila? ¿Será que sirve de algo? Y dije, bueno, no se me había ocurrido, pero parece que por ahí he escuchado que eso ayuda en el infarto. Ahora, en esa época yo la verdad es que no sabía bien por qué. Nico, ¿estás ahí? Bueno, ahora un poquito para entender cuál es la importancia de la aspirina en el manejo del infarto. Aquí tenemos el vaso sanguíneo nuevamente con la placa de ateroma que se rompió, con el coágulo que está obstruyendo completamente el flujo sanguíneo. Y la verdad es que este coágulo, las plaquetas que son las que lo forman, son bien amigas entre ellas, entonces cuando empiezan no paran. Ya son como algunos... Y la verdad es que va creciendo, y esto se va haciendo cada vez peor. Y aquí es donde viene nuestra amiga la aspirina, que se une a este coágulo y hace que no avance más, que se mantenga ahí y que no siga creciendo. Y ahí es donde viene nuestro cuerpo, que es muy sabio y tiene unos sistemas que permiten romper los coágulos que se forman normalmente en el cuerpo y eventualmente poder hacer que la circulación vuelva a lo normal. La verdad es que no es como ocurre en el video, que se vuelve a reperfundir, a volver el flujo normal, pero la verdad es que ayuda bastante. Entonces, bueno, evidentemente todo esto se trata de poder bajar al paciente, ¿no es cierto? Y lo de la camilla, yo nunca había bajado a alguien en una tabla. Yo no sé si alguien de ustedes lo ha hecho. Habitualmente uno intenta que por lo menos hayan 6 personas, es como lo ideal, sobre todo para alguien que pesa sobre 70 kilos, pero nosotros éramos 4. Así que la cosa andaba bastante lento. Así que dije, ya, necesitamos en realidad bajarlo más rápido. Como que ya no sabía más qué hacer y tenía esta radio en la mano y dije, ya, en realidad en pedir no hay engaño. Yo no tenía idea de platas ni nada de eso, así que lo que dije es, quiero un helicóptero ahora. Y aunque no lo crean,
apareció un helicóptero. Y yo estaba así ya, feliz de la vida. Y resulta que había tanto viento que el helicóptero no pudo bajar. Así que vuelta al plan A. Que esa no es una foto de nosotros, porque la verdad es que en ese momento no había nadie con manos libres para sacar fotos. A seguirlo bajando. Y la verdad es que, aunque la verdad es así, uno después de un rato lo siente así. Obviamente no con traje eterno y eso, pero era la foto que encontré. Así que, a perrar nomás, po. Y la verdad es que la idea es que uno, al paciente o a la persona que uno tiene delante, cuando uno ya está varios minutos, ya aquí llevamos como por lo menos 1 hora y media, 2 horas yo creo, con la persona, la idea es que uno vaya como reevaluando al paciente, que al principio conversaba, estaba súper bien, incluso se le ocurrió la idea de la aspirina y todo. Cuando ya íbamos como 2-3 horas bajándolo, ya apenas hablaba, sentía que se iba a morir y ya de hecho ni siquiera le hablaba a su colega. Él andaba con una mujer que después supe que era la amante, pero da lo mismo, y ya ni siquiera le hablaba a ella, me hablaba a mí nomás. Si uno lo tocaba, tenía la piel fría, estaba pálido, súper sudoroso, como piel pegote. Y respiraba cada vez con más dificultad. El Nico nos va a explicar por qué. Bueno, como les decía, el tiempo pasa y a medida que va avanzando esto, el corazón de nuestro paciente, que originalmente latía muy bien, distribuía la sangre como corresponde, a medida que las células se van muriendo y va fallando, ocurre algo que se llama la falla cardíaca, que como vamos a ver en el video cambia de color y comienza a no moverse como corresponde. Esto produce que la sangre no pueda salir hacia adelante y llegar a los tejidos que le corresponde, y además produce algo que es como un taco hacia atrás que se va acumulando la sangre porque no puede avanzar. Y esto produce que aumente la presión en los vasos sanguíneos y el agua, como no puede contenerse en ese lugar, comienza a salir hacia afuera. Esa agua se empieza a acumular en los distintos tejidos, algo que se llama edema. Pero la verdad es que este edema también ocurre en los pulmones. Los pulmones comienzan a llenarse de agua, comienzan a inundarse, que es como se muestra ahí en el video. ¿Qué es lo que produce esta inundación en los pulmones? Algo que se llama edema pulmonar agudo, que la verdad es que el paciente comienza a respirar muy dificultosamente, tenga mucha dificultad para respirar, y además produce que el intercambio de oxígeno que ocurre normalmente en los pulmones no pueda ocurrir adecuadamente. ¿Qué es lo que hace eso? Que tengamos menos capacidad de transporte de oxígeno, menos oxígeno disponible y empeora aún más la situación. Yo sé que esto lo estamos haciendo como divertido, pero la verdad es que yo estaba súper urgida porque yo me estaba dando cuenta que esa persona que estaba tratando de bajar y que estábamos haciendo nuestro mejor intento, en verdad se nos estaba muriendo ahí. Tuve suerte de que un grupo de carabineros, bueno, yo supongo que son los que se coordinaron con el helicóptero, fueron en auto o en estas vans grandes que tienen hasta la parte de abajo del monumento al Morado, y el chofer y el acompañante subieron a ayudarnos a bajar la camilla, así que entre 6 logramos avanzar un poco más rápido. Llegamos a esta van que nos estaba esperando abajo, y en la van llegamos hasta el helicóptero. Y ahí subieron al paciente del helicóptero que nos estaba esperando abajo. El paciente estaba suscrito en HELP, y HELP, cuando lo llamamos al principio, nos dijo: nosotros no vamos ni siquiera a camino de Ripio, así que lo esperamos en San José de Maipo o algo así. Así que obviamente esa opción la descartamos, y en helicóptero el paciente se fue directamente a una clínica, inicialmente a un hospital, porque las clínicas en esa época no tenían helipuerto. Finalmente llegó vivo al pabellón de angioplastía, que vamos a explicar después un poquito lo que es, y sobrevivió al menos el tiempo que yo tuve contacto con la mujer que iba con él, que fue al menos un mes después. Pero llegó con un infarto grandote, a punto de fallecer, y ahí lograron hacer cosas como para que saliera adelante. Así que esto es súper cortito. Hicimos la primera parte un poco más corta para que tengamos más tiempo para las preguntas al final, pero todos se merecen una segunda oportunidad, todos se merecen que uno esté dispuesto a ayudarles, aunque uno vaya a otra cosa, aunque uno vaya a subir un cerro y en la mitad del camino te encuentres con alguien que necesita tu ayuda. No pasemos de largo cuando alguien puede ser que necesite la ayuda. Eso por ahora. Bueno, la idea de esto era mostrarles el caso clínico y ir entendiendo a poquitito cómo funciona el corazón normal y cómo funciona cuando está en un infarto. En la segunda parte de la charla lo que vamos a hacer es vamos
a discutir un poco los temas técnicos de qué tiene que ver el corazón y la montaña, el infarto y la montaña, y vamos a tratar de entregar las líneas generales de cómo ustedes se pueden enfrentar ante un infarto si se les toca la situación. Eso, muchas gracias. Obviamente ese es el mundo ideal y gracias a Dios los médicos que llegan en el helicóptero saben lo que tienen que hacer. Ahora, mi idea es darle unas herramientas ultra básicas para saber qué hacer cuando se enfrenten a una persona antes de que lleguen los que saben lo que tienen que hacer o un helicóptero, que es el momento, digamos, ideal, o hasta que logren bajar a la persona. Así que la única herramienta que necesitan para esto es sus cabezas. Así que no sé si alguien no alcanzó a escuchar el caso, como para repetir muy cortito. Levanten las manos si alguien no alcanzó a escuchar. Un hombre, aprox 70 años, que empezó con dolor torácico en el morado, que yo me lo encontré cuando estaba bien y empecé a tratar de evacuarlo con el grupo de gente con la que andaba, y que la verdad es que nos demoramos un montón porque tuvimos que bajarlo en camilla, no resultó, o sea, el helicóptero no logró aterrizar y el paciente se agravó rápidamente durante las horas en que lo bajamos y llegó finalmente con un infarto bien avanzado a una clínica y logró sobrevivir. Ya, ese es el caso. Este es nuestro paciente. Entonces, vamos a hablar muy cortito: enfrentamiento inicial a un paciente, el dolor torácico, factores de la montaña sobre el infarto, eso lo va a hablar el Nico, y manejo inicial del infarto. Entonces, muy general, cuando uno se enfrenta a un paciente, o a cualquier persona, a cualquier situación en realidad en la vida habitual o en un área remota, en la montaña, lo primero que uno hace es la evaluación de escena, ¿no es cierto? Y no quiero entrar en detalles acá, pero aquí lo importante es que ustedes sepan que si el rescatista muere, no hay nadie que pueda sacar a la persona que está afectada, ni nadie que les pueda ayudar a ustedes. Así que, sobre todo cuando están en la montaña, evalúen que la escena sea segura, que a ustedes no les vaya a pasar nada al momento de entrar a ayudarle a esa persona, si está debajo de un derrumbe de piedra o si está en la mitad de la carretera. Siempre son situaciones en las que la seguridad de ustedes va primero, ¿ya? Así que de eso no voy a hablar. Voy a hablar un poco de lo que es la evaluación primaria, secundaria, y la idea es que uno haga un plan o una hipótesis del problema y con eso un plan. ¿Y por qué este mono que tengo ahí al lado? Porque lo más importante para los momentos de estrés y para que uno no se le olvide qué hacer es que uno tenga una estructura mental. Uno tiene que ser súper estructurado porque si no, cuando uno está estresado se le olvidan la mitad de las cosas y habitualmente son cosas importantes. Así que la idea es que vayamos identificando problemas y irlos resolviendo, ojalá de forma ordenada, y hay a veces que hay que hacer algunas cosas en paralelo cuando son más de una persona los que están ayudando. Entonces, muy cortito quiero hablar de lo que es la evaluación primaria y que en realidad a lo que yo me dedico. Y que en el fondo no sé si se alcanza a leer bien los colores, pero son las cosas que tenemos que encontrar y que tenemos que resolver dentro de los primeros minutos, ojalá 5 minutos, porque si no las encuentro y no las resuelvo, ponen en peligro la vida de la persona, ¿ya? Esto hablando de cualquier persona con la que se enfrenten. Después lo vamos a llevar un poco más al dolor torácico. Y se divide en A, B, C, D, que es súper fácil y que es para que uno se acuerde y se estructure. Entonces, en la A, que en el fondo esto viene en la sigla en inglés, que es Airway, la idea es fijarse en la vía aérea. Y es súper importante fijarse en la vía aérea porque hay personas que pueden tener una mentita atravesada y pueden no dejar de respirar por eso y morirse delante de ustedes si ustedes no se dan cuenta. Entonces, uno lo que hace es preguntarle a la persona si puede tragar bien, si no tiene nada en la boca. De repente, cuando hay gente que tiene un trauma, puede tener dientes, cualquier cosa, ¿ya? Así que vía aérea, que esté permeable, y sobre todo cuando uno habla de trauma o alguien que se cayó de una roca, cualquier cosa, siempre al tiro también ir al tema de la columna cervical, que es inmovilizar la columna cervical con lo que ustedes puedan en ese momento con las manos, etcétera, ¿ya? En la parte B de ventilación, la idea es que uno se fije en dos cosas principalmente. Uno, en la frecuencia respiratoria, o sea, cuántas veces está respirando la persona por minuto, y eso nos habla de que hay ciertas cosas que se alteran. Por ejemplo, lo normal es que nosotros respiremos a menos de 20 por minuto, pero si uno está en altura puede ser que esté respirando más rápido, pero también si uno está con problemas en el pulmón, uno puede estar respirando muy rápido, por ejemplo 40 por minuto, el mismo dolor, la misma fiebre. Hay varias cosas que hacen que aumente la frecuencia respiratoria. Esto es un dato importante y todas estas cosas hay que dejarlas registradas, ojalá, porque uno después le va a entregar entre comillas, paciente a alguien
o en la ambulancia o en el helicóptero o a donde uno llegue, y son importantes estos datos e irlos controlando cada cierta cantidad de minutos para ver cómo van evolucionando. Y lo otro que uno se fija en la parte de ventilación es la forma en que respira. Y la idea es que no respire, ¿no es cierto?, como respiramos nosotros, normal, sin dificultad. Y cuando uno ve a una persona que está respirando muy rápido o muy superficial o muy profundo y que está usando músculos que uno habitualmente no usa para respirar, uno se da cuenta que algo está pasando. Por ejemplo, hay personas que respiran como con los hombros o que hunden en la guata y que se nota que están como desesperados por respirar, y ahí uno se da cuenta que algo está mal. Todo esto nos sirve para saber que la persona, algo está pasando y hay que bajarla, digamos. Ya en la parte de circulación, la única diferencia cuando la C va al principio es cuando uno se encuentra con alguien inconsciente y puede estar en paro. Ahí uno va primero a la circulación, pero si no, en este orden, uno busca pulso en una persona consciente, habitualmente en la mano, en una persona inconsciente en el cuello, porque si no tiene pulso hay que empezar a masajear, ¿no es cierto? Eso ya lo saben todos acá. Lo otro que uno busca, uno habitualmente no anda con un aparato de presión, pero para los que andan con el aparato de presión es interesante eso, y si no, el hecho de que uno palpe pulso radial ya implica que tiene una presión decente. Y lo otro es que uno ve cómo está la perfusión, que en el fondo es cómo le llega la sangre al cuerpo de la persona. Y ahí uno habitualmente les ve las manos que no estén muy frías, que no estén azules, y que cuando uno los aprieta se ponen rosaditos rápidamente. Cuando uno se aprieta uno se pone rápidamente de nuevo rosado, en menos de 3 segundos. Si eso está alterado es porque algo está mal y hay que bajar a esa persona. En la D habla principalmente de, así muy básicamente, la parte neurológica, que no se fija si la persona está consciente, si sabe lo que está pasando, está hablando cabeza de pescado, o si está completamente en coma, que hay varios niveles de alteración de conciencia. Uno se fija en las pupilas que tengan la misma forma y el mismo tamaño, porque ustedes saben que pueden haber TEC y cosas dentro del cerebro que afecten eso. Y lo otro es que pueda mover los 2 brazos y las 2 piernas, en el fondo las 4 extremidades, sin ninguna dificultad, ¿ya? Y en la E, 2 cosas. Uno habitualmente expone la molestia principal de la persona. Si es que tiene alguna herida en la pierna que está sangrando, uno trata de destaparlo para ver qué tan grave es, para ver si es que hay que parar el sangrado solamente tapando, si es que hay que hacer algo más. Y aquí también es importante, sobre todo en montaña, el tema del medio ambiente, que a veces hay que tomar medidas urgentes en los primeros minutos, como por ejemplo los pacientes hipotérmicos, sacarlos de ese lugar, sacarles la ropa mojada, o si hay mucho sol y están con una enfermedad por calor importante, sacarlos del calor, etc. Así que si se fijan, el ABCD son millones de cosas, pero si uno tiene una estructura mental de estas 5 cosas básicas, uno habitualmente no olvida las cosas importantes que hay que encontrar en los primeros minutos. Y en la parte de la C, que es circulación, también está el tema de los sangrados importantes cuando uno se encuentra con personas que tienen una amputación de una pierna o una fractura de pelvis o algo que hay que contener rápidamente, porque si no se van a morir de sangrado. Entonces, ¿cómo llevamos esto a nuestro paciente? Obviamente, cuando uno se enfrenta a alguien, uno no va a estar así como, a ver, tienes algo en la boca y haciendo cada uno de estos pasos, pero sí mentalmente uno lo revisa. Y mi paciente al principio, por ejemplo, estaba súper bien, pero al paso de las horas, ya la parte de B y C se fue a las pailas, digamos. O sea, ya estaba pésimamente mal perfundido, tenía un pulso débil, respiraba muy mal. Y eso solamente me habla de que me tengo que apurar más y tengo que bajarlo más rápido. Eso es la evaluación primaria. Entonces, después de que yo ya tengo solucionadas las cosas básicas que puedo solucionar, paso a la evaluación secundaria, que son las cosas que me dan más tiempo para preguntar, para examinar los detalles. Y en este caso era el tema del dolor torácico, ¿no es cierto? Que mi paciente tenía dolor torácico. Entonces, obviamente nosotros hablamos de infarto, pero yo cuando me enfrenté al paciente era un dolor torácico que 20 personas habían pasado por delante de él y le habían dicho que era una crisis de pánico. Obviamente, crisis de pánico es una de las muchas causas de dolor torácico, pero cómo uno se ordena para que no se lo olviden es súper fácil, sobre todo en el cerro. ¿Se pegó o no se pegó? ¿O tiene un trauma o no tiene un trauma? Cuando uno habla de trauma, existe el contuso y el penetrante. Contuso es un golpe, sin una herida, que se ve ahí arriba a la izquierda, y que eso puede ser muy grave, porque muchas veces se fractura el esternón, por ejemplo, y eso implica que el corazón se golpeó y puede después quedar como atontado y hacer arritmias, o puede ser que el pulmón se haya golpeado y una contusión pulmonar hace que la persona respire pésimo, etc. Eso es un trauma contuso. Ahora, existen los traumas penetrantes, que son traumas abiertos, que obviamente una herida así a nadie se le pasa, digamos, es como obvia. Probablemente eso ni siquiera es una herida, sino que es algo que nosotros hacemos, pero, por ejemplo, hay
hay algunos desgraciados que asaltan con esos rayos de bicicleta y hacen heridas enanas que uno no pilla, y que si eso llega al corazón, la persona delante tuyo se puede morir sin que tú encuentres la herida. Entonces hay que ser súper como insistente en examinar bien, en preguntar bien lo que pasó, ¿ya? Pero la verdad es que habitualmente cualquiera de estas dos cosas ustedes las van a bajar, a menos de que sea un golpe muy chico y que les parezca que no haya pasado nada. Y cuando uno habla de dolor torácico no traumático, la verdad es que en el tórax puede doler cualquier cosa, ¿no es cierto? Puede doler desde la piel y todas las capas de la pared torácica, los músculos, las costillas, etcétera. Puede doler el sistema circulatorio, que es el principal y que vamos a hablar un poquito más, pero que es corazón y grandes vasos que están acá. Puede doler el pulmón, o al menos alguna alteración del pulmón puede doler cuando se pincha, por ejemplo, y hacen neumotórax, o cuando tenemos neumonias, trombosis, etcétera. Puede haber un reflujo y que duele al pecho, y muchas veces es súper confundente porque arde hacia arriba y hacia acá. Y obviamente los componentes psicológicos que pueden dar algún par de dolores un poco más atípicos. Entonces nuestro paciente, ahí está la fotito de los diferentes órganos. Si se fijan, aquí se ve el dibujito en el fondo de la pared, las costillas con los músculos entre medio, los pulmones, el estómago que muchas veces duele hacia arriba, como por el esófago hacia atrás, y aquí más encima va el corazón entre medio y un montón de otras cosas. Así que hay un montón de cosas que pueden doler ahí. Ahora, nuestro paciente, la verdad es que era un poco así, ¿no es cierto? Como que él me describía que sentía que en verdad le estaban apretando el pecho. Y supongo que todos han escuchado alguna vez que cuando los pacientes dicen que les duele el pecho y que les duele como apretado, uno tiene que pensar en infarto. Yo me imagino que todos han escuchado eso, ¿no es cierto? Y es verdad que cuando uno escucha a alguien, hablamos delante de los factores de riesgo, alguien que es diabético, que es hipertenso, que nos da la impresión de que tiene problemas con el colesterol, que además tiene historia familiar y genética de infarto joven, y que viene y nos pide ayuda porque está con dolor de pecho que es apretado y que se le corre hacia el brazo izquierdo. Uno dice, ya, esta cuestión es infarto, soy seco. Y probablemente la chunten la mayoría de las veces. Y no quiero que se queden con otra idea. O sea, si les toca a un paciente así, por favor piensen en infarto y hagan algo, ¿ya? Pero sí quiero dejar un concepto que es nuevo incluso para muchos médicos, y que la verdad es que no hay nada que a nosotros nos dé la seguridad de que la persona delante de nosotros no se esté infartando, ¿ya? O sea, si se les acerca a alguien que les dice que tiene reflujo habitualmente, que está con un dolor, que arde hacia arriba y que le arde hasta el cuello, y la persona no es diabética, que ustedes sepan, y no tiene 80 años, esa persona puede estarse infartando igual, ¿ya? Y la verdad es que el poder estadístico de la forma en que es el dolor, o el poder estadístico de los factores de riesgo que tenga la persona, no son suficientes, si no las tiene, para descartar un infarto. Y nosotros que vemos infartos todos los días en la urgencia, cada vez nos vemos más enfrentados a personas jóvenes haciendo infartos, 26 años, 30 años, que no sabemos si tienen antecedentes familiares, que muchas veces no los tienen, que muchas veces no vienen por consumo de cocaína, sino que simplemente cada vez hay más personas haciendo infartos más jóvenes, y cada vez hay personas más de edad haciendo montaña. Así que probablemente la gama de gente que se ve enfrentada a estos problemas es cada vez mayor. Así que lo único que quiero que se queden con esta diapositiva, y me bajo, es que independiente de lo que les toque de arriba, nada de lo que les cuenten de la historia los tiene que convencer de que esa persona no está haciendo un infarto, y que probablemente lo que ustedes deberían hacer es actuar pensando siempre en lo peor, porque la única forma en que nosotros le podamos ayudar a alguien es pensando en que está pasando lo peor. Así que esto no es para ser paranoico, pero habitualmente uno se equivoca menos, o mejor equivocarse en favor de la persona que a favor de uno y seguir adelante, digamos. Así que eso, los dejo con el Nico. Ya, vamos a hablar la última parte que les habíamos dicho, y es ver qué tiene que ver el corazón con la montaña, cómo afecta la altura y las distintas cosas, las particularidades que tiene la montaña en el corazón sano y en el corazón enfermo. Entonces, ¿cuáles son los factores de la montaña en particular que afectan al corazón? Cuando nosotros pensamos en montaña, siempre hay un par de cosas que están asociadas necesariamente. Y estas son la altura, el frío y el ejercicio. Vamos a analizar un poquito de ella en particular.
Bueno, la altura es algo que está muy ligado a este tema. Siempre todos buscamos llegar a una altura más alta y de hecho existe un área en particular de la medicina que se dedica al estudio del cuerpo en la altura. La verdad es que podríamos hablar un día entero sobre los efectos que nos produce la altura en el cuerpo. Hay una persona que me preguntó sobre el mal de altura. Lamentablemente no vamos a poder hablar de eso, pero sí un poquito de los efectos en el corazón. Como todos sabemos, la concentración de oxígeno en el aire es el 21%. Eso es tanto en Viña del Mar como en la punta del Everest, ¿ya? Pero como todos sabemos, a medida que aumenta la altura, si nos fijamos aquí a la izquierda, a medida que aumenta la altura, la presión barométrica va disminuyendo concomitantemente. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar la cantidad de aire que nos entra por la boca cada vez que inspiramos, siempre va a tener un 21% de oxígeno. Pero al disminuir la presión barométrica, la cantidad relativa que tiene ese oxígeno, de cantidad de oxígeno ese aire, va disminuyendo. Como vemos aquí, a altura del mar, la cantidad de oxígeno es mucho mayor que la que hay arriba. Que es lo mismo que trata de expresar este cuadro de acá, la densidad del aire, la cantidad de partículas de oxígeno que hay por cada volumen es mucho menor. Entonces, si nos ponemos a pensar en eso, estamos en la misma situación que hablábamos antes. El estanque es mucho menor. Volvamos entonces a nuestro corazón enfermo. ¿Qué dicen los estudios científicos con respecto a la altura? Al momento nadie ha podido demostrar que el llevar a una persona a la altura produzca un infarto o que mate a alguien, lo cual es súper bueno porque si no, no estaríamos hablando acá y estaría prohibido ir a la altura. Pero si nosotros tomamos una persona sana y la llevamos arriba a la altura, al Everest, nosotros sabemos que la cantidad de oxígeno es muy baja y que se llega a valores que habitualmente incluso son incompatibles con la vida muchas veces. Pero ¿por qué esas personas pueden llegar sin oxígeno allá y poder lograrlo? Bueno, la verdad es que no se sabe, pero se han hecho muchos estudios de las personas que están en las cumbres y se ha visto que a pesar de que tengan muy poca cantidad de oxígeno en la sangre, el corazón no se está infartando, el corazón sigue funcionando bien. Ahora, si tomamos personas que ya sabemos que están enfermas del corazón, que tienen esta placa de ateroma, ojo, no estoy hablando de personas que están teniendo un infarto, sino que tienen sus vasos ya tapados por la edad, por ser gorditos, fumar, y los llevamos arriba, la verdad es que esas personas van a funcionar bien estando tranquilos. Pero si esas personas las ponemos a hacer en ejercicio, la verdad es que van a claudicar bastante rápido y van a tener mucho más riesgo de tener un infarto que si esas personas hicieran ejercicio a la altura del mar. Ahora, ni decirle de las personas que están ya enfermas del corazón, si nosotros las llevamos a la altura, la verdad es que ellos van a tener una descompensación bastante rápida de sus síntomas, lo que se llama la capacidad funcional, la capacidad de moverse. Si la persona a la altura del mar puede caminar de aquí a allá sin cansarse, lo más probable es que a los 2.500 metros de altura, a la mitad del camino o un cuarto, va a sentir muchos síntomas. Ahí es donde también entra el tema de la aclimatación. Si a la persona la dejamos 5 días ahí estar, lo más probable es que pueda llegar, después de esos 5 días, caminando hasta allá y poder lograrlo. Entonces, el mensaje que quiero dejar es que alguien que ya nosotros sabemos o sospechamos que es enfermo del corazón, si podemos prevenir esto, sería bastante bueno. Entonces, antes de iniciar el viaje, conocer nuestra cordada es algo fundamental. Y si es que nosotros sabemos que nuestra cordada está compuesta por alguien enfermo del corazón o que probablemente lo es muy bueno que esa persona se estudie, vaya al médico y realmente se vea si es que tiene sus arterias tapadas o no, porque que le dé el infarto arriba no es algo muy gracioso. ¿Qué pasa con el frío? La verdad es que cuando vamos a la altura, nosotros sabemos que la temperatura disminuye progresivamente. El frío produce muchas cosas en nuestro organismo, también hay un área de la medicina que se dedica exclusivamente al frío, y la verdad es que, a modo de simplificarlo y resumirlo, podríamos decir que la temperatura normal del cuerpo se debe mantener. ¿Cómo lo hace el cuerpo? De muchísimas formas. En general aumenta el metabolismo, pero a medida que aumenta el metabolismo, aumenta también la frecuencia cardíaca, aumenta la carga que se le produce a este motor para poder mantener al cuerpo vivo. Y al aumentar la carga, obviamente necesitamos más combustible, más oxígeno. Entonces vamos sumando más cosas que nos van a afectar a nuestro corazón enfermo que hablábamos anteriormente. Otra cosa que es importante saber lo que es la vasoconstricción.
Ahí tenemos un vaso sanguíneo normal, de una persona normal que al estar expuesta al frío, normalmente los vasos sanguíneos se van a contraer para tratar de evitar perder más calor. Imagínense lo que pasa en un vaso que ya está enfermo, que ya está obstruido, lo vamos a exponer al frío y aún más la reducción de oxígeno. Y el último punto que hablamos es el esfuerzo físico. El esfuerzo físico, como todos sabemos, aumenta el metabolismo de los músculos y nuestro corazón comienza a producir una taquicardia, aumenta la frecuencia cardíaca para tratar de llevar una gran cantidad de oxígeno a todos estos músculos para que puedan funcionar adecuadamente. Entonces, a medida que la persona va haciendo más esfuerzo, mayor es la frecuencia cardíaca y más el esfuerzo que le ponemos al corazón. Una persona sana, joven, 20 años, sin ningún problema, puede llegar en un ejercicio intenso a 200 latidos por minuto sin producir ningún efecto. Pero una persona enferma del corazón y añosa a 120 latidos por minuto ya comienza a producir una gran carga para el corazón. Entonces, al analizar estas tres cosas, vamos sumando más esfuerzos para el corazón que no son buenos para él. A continuación les voy a mostrar unos videos de un monitor cardíaco, de un corazón que va a estar arriba, que está a una frecuencia cardíaca normal, y abajo a una taquicardia a 170 por minuto, unos pacientes que tienen otras cosas, no son unos infartos, pero quiero que simplemente comparen para que se den cuenta la frecuencia a la que van los corazones. Imagínense el corazón de arriba comparado con el de abajo, la cantidad de veces que late. Imagínense una persona teniendo un infarto en la altura, con frío y haciendo ejercicio. Realmente es una diferencia que hace la vida y la muerte. Entonces, aquí va la importancia de lo que vamos a hablar después, el manejo del reposo. Entonces, a modo resumen de esta parte, sabemos que un corazón que ya está enfermo, una persona o que sospechamos que está enfermo por los antecedentes que tiene y que hasta ahora no sabemos que está enfermo, en la montaña no es para nada una buena idea. Así que lo principal de esto es que entendamos los factores de la montaña que afectan en el corazón y si podemos prevenir estas situaciones es lo mejor. Y la última parte del seminario vamos a hablar un poquito del manejo del infarto. Los tres expositores que hemos estado ahora somos médicos, la Valeria y yo somos becados de medicina de urgencia y la verdad es que nosotros nos dedicamos día a día al manejo del infarto, manejo de pacientes críticos y graves. Este es el lugar donde trabajamos, este es el reanimador del Hospital Sotero del Río. Aquí nos llegan diariamente muchísimos pacientes, gran parte de ellos con infarto. Como pueden ver aquí, tenemos muchos pacientes críticos, muchos de ellos están intubados. Tenemos gran cantidad de máquinas de alta tecnología, tenemos personal que nos apoya, tenemos exámenes, pero la verdad es que nosotros no vamos a estar viendo a este paciente aquí, sino que lo vamos a estar viendo acá. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Nada, solo adversidad contra nosotros y adversidad contra nuestro paciente. Entonces la verdad es que tenemos que estar preparados para poder manejarlo. Si nos ponemos a analizar un poquito esta situación, podemos ver que, imaginémonos que tenemos un paciente ahí con un infarto, el control ambiental que podemos hacer es mínimo o nulo. Imagínense que aquí se nubla y hay una tormenta, la verdad es que es bien difícil manejar el paciente. Los recursos técnicos que tenemos aquí son reducidos o nulos también. Y aquí nuevamente está el tema de la preparación. La cantidad de recursos que vamos a tener depende de la cantidad de recursos que llevamos el día previo al hacer la mochila. Así que entre más cosas lleven, dependiendo de la gente con que van, mejor van a estar preparados. Personal entrenado, aquí estamos entrenando, así que sigan viniendo al seminario. Monitorización del paciente, como les decía, nosotros monitorizamos al paciente con presión arterial, frecuencia cardíaca, monitores para ver si tienen arritmia y muchas otras cosas más, pero aquí no tenemos nada. Así que también es una situación muy adversa para poder controlar. Y los fármacos, podemos llevar un par de fármacos a la montaña, pero la verdad es que todos los fármacos que se usan para tratar un infarto es imposible llevarlos a la montaña. Así que estamos ante una situación adversa, pero tenemos que tratar de hacerlo lo mejor posible. Como pueden ver, estamos ante una situación de emergencia, estamos ante una situación de riesgo vital y que en corto plazo puede matar a una persona o dejarla severamente invalidada. Les aseguro que cualquiera de nosotros que esté en la montaña ante un paciente así va a tener miedo. ¿Y qué es lo que hace cuando uno tiene miedo? Comete errores. Y yo les pregunto, si no tuvieran miedo, ¿qué es lo que harían en esa situación? Y la respuesta lo más probable es que hagan lo correcto. Entonces la idea es que nosotros ahora perdamos el miedo para la próxima vez que nos toque estar así y hagamos lo correcto.
La idea es que no nos sentamos así frente al paciente ante la adversidad de la montaña, sino que nos sentamos así, con seguridad, con certeza, y podamos ser líderes en el proceso de reanimación y proceso de rescate de ese paciente, y podamos ayudarlo y salvarle una vida. Lo que es necesario para poder hacer esto es, como les comentaba la Vale, es tener un esquema mental, una comprensión de lo que está pasando y lo que va a pasar muy grande, y poder tener un esquema mental muy hecho, que es lo que vamos a tratar de hacer ahora. El primer paso que tienen que hacer ustedes, y el más importante de todo, ante un paciente que está teniendo un infarto, ustedes ya determinaron que tiene un infarto, es este es el primer paso. Es parar un segundo, respirar, tomar la calma, si quieren hacer yoga como lo hicimos antes, pero tienen que relajarse, porque si no van a tener miedo y van a cometer errores. Ahora sí, hablando en serio, el primer paso que hay que hacer, como le explicó la Vale, es la evaluación de escena. Yo no voy a reiterar mucho en eso, pero lo importante siempre es la seguridad, porque si a nosotros nos da otro infarto, la verdad es que no va a venir nadie a ayudar a los 2 infartos que tenemos ahora. A continuación viene la evaluación primaria. Tenemos que determinar la estabilidad de nuestro paciente, si está grave, muy grave o no tan grave. En este caso está con un infarto, así que por lo menos está grave. Y el siguiente paso que viene, y tenemos que seguirlos en orden, es la activación del sistema de emergencia. Para poder explicarles un poquito este tema, voy a tratar de hacer una analogía con otra patología, que es el paro cardiorrespiratorio, cuando una persona literalmente se muere y tenemos que tratar de reanimarla. Las guías internacionales hablan de lo que es la cadena de supervivencia. La cadena de supervivencia consiste en el primer paso. Ustedes, como personas que ven a una persona en paro cardiorrespiratorio, en primer lugar, antes que nada, tienen que llamar a una ambulancia. Después tienen que iniciar masajear el pecho para intentar que la persona retorne a circulación espontánea. Después de eso llega la ambulancia con un desfibrilador, y la ambulancia lleva al hospital para hacer cuidados avanzados. Yo les digo, bueno, ¿qué pasa si esta persona estaba tan nerviosa que se le olvidó llamar? No hay llamada, por lo tanto no va a haber ambulancia. Entonces, por lo tanto, va a estar esta persona ahí tratando de reanimar, y aunque sea el mejor urgenciólogo o médico que pueda reanimar a esta persona, está solo, así que no va a tener todas las otras cosas que se hacen en el hospital, y eso la verdad es que no es bueno, y no vamos a llegar a ninguna parte. Lo mismo aplica al caso del infarto. Si nosotros hacemos lo que más tengamos disponible en la montaña, pero se nos olvidó llamar, no hay nadie que esté haciendo la logística para tratar de venir a rescatarnos, y no vamos a llegar a ninguna parte. A continuación viene el reposo absoluto. La verdad es que yo creo que ya les quedó súper claro la importancia del reposo, que el corazón esté lo más lento posible, y eso implica que la persona esté tranquila, que no esté ansiosa, que la persona esté acostada, o puede ser semisentada si es que está un poco ahogada, pero no de pie. Hay que intentar que la persona esté en la mayor calma posible para que el corazón no se esfuerce más. Aquí está la famosa y maldita pregunta de, bueno, ¿y qué pasa si no tengo nada para sacar a mi paciente? ¿Puede caminar o no puede caminar? La verdad es que eso no está zanjado, pero si uno le pregunta a los expertos en este tema, la verdad es que lo que ellos recomiendan es que si no tengo otra manera de sacarlo, si el paciente lo dejo acostado ahí, se va a terminar muriendo ahí. Entonces la verdad es que camine extremadamente lento, con calma y ayuda, sería lo ideal. Pero la verdad es que lo que ustedes tienen que recordar aquí es que es reposo absoluto. El paciente no se tiene que mover. Normotermia. Ya hablamos del frío, ya hablamos de los efectos que tiene el frío en el corazón. Entonces yo les hago imaginarse, imagínense el paciente teniendo el infarto en reposo absoluto, ahí. La verdad es que cualquiera de nosotros, estando sano en esa situación, ya nos da frío, nos sentimos incómodos. Imagínense un paciente que está teniendo un infarto. La verdad es que no es lo aconsejable. Entonces la idea es la normotermia, mantener la temperatura normal y protegerlo del medio. Lo ideal es ponerlo en una carpa, pero la verdad es que no siempre tenemos todos los medios, así es que abrigarlo con la ropa, ponerle un saco de dormir, siempre hay que tratar de mantener la temperatura adecuada. Bueno, pero podemos estar en otra situación, como es el extremo de calor, y la verdad es que esto también produce efectos adversos en nuestro paciente. La verdad es que son los contrarios, y al igual tenemos que tratar de mantenerlo normotérmico. Ya la idea es protegerlos del medio, tratar de que estén como si estuvieran en su casa en una camita. La aspirina. Ya hablamos un poquito del efecto de la aspirina, cómo funciona. Yo ahora les voy a contar un poquitito. Existen muchísimos estudios de la aspirina en el infarto.
resumiéndole, la verdad es que la aspirina, primero que nada, se tiene que ocupar por la vía sublingual. O sea, ¿qué significa eso? La aspirina no se le da al paciente con un sorbo de agua que la trague, porque eso se va a demorar media hora o una hora en que se absorba. Lo que el paciente tiene que hacerle es darle una aspirina y que la mastique. Al masticarla se va a disolver en la lengua y se va a absorber de una manera mucho más rápida que la vía oral. Los estudios estudian dosis desde 80 miligramos hasta 325 miligramos, cosa que en la práctica no es muy fácil de entenderlo. Así que, y los estudios muestran que en esas dosis la aspirina ayuda a reducir la mortalidad de los pacientes de una manera muy importante. Así que denle aspirina a los pacientes y, en la práctica existen aspirinas de 100 miligramos, que son las de niños, y las de 500. Lo que tengan disponible, dénselo para tratar de llegar a estas dosis. Una aspirina de 500 a masticar es algo que es lo habitual que le damos. Y otra cosa que me preguntó una persona aquí del público, ¿y qué pasa si la persona es alérgica a la aspirina? La verdad es que claramente le vamos a hacer mucho más daño dándole la aspirina y podemos producir incluso la muerte del paciente solo por darle la aspirina, así que no le den la aspirina. Oxígeno. Ya hemos hablado mucho del oxígeno, así que es obvio que tenemos que tratar de administrar el oxígeno. Pero ¿y cómo le vamos a dar oxígeno? Bueno, la verdad es que eso ocurre solamente si es que estamos en estas expediciones avanzadas, que son a grandes alturas, en el Himalaya, por ejemplo, en que tenemos oxígeno disponible, pero la verdad es que igual se venden botellas de oxígeno. No les digo que anden trayendo botellas para todo el mundo, pero si lo tienen disponible, administrenselo a su paciente. Y finalmente, el último punto a hacer es la evacuación pronta y segura. De evacuación ya hablamos muchísimo, pero yo creo que estas dos palabras son las que más representan los objetivos de la evacuación, que sea pronta y que sea segura. La idea no es sacar al paciente extremadamente rápido y que de por medio salga con una fractura o algo así. En un momento más vamos a hablar del tema de los tiempos de la evacuación. Otro punto importante de saber es que estos pasos son ordenados y de manera descendente, como le explicábamos anteriormente. Es importante realizar siempre el primer paso y no ir cambiándolos a nuestro antojo porque tiene una razón de ser. Pero sí, si tenemos suficiente recurso de personal, personas disponibles y que nos puedan ayudar, realizarlas de manera paralela es algo que sí se puede hacer y podemos comenzar a innovar un poquitito. Todos sabemos que, y el típico dicho, el tiempo es oro. La verdad es que en medicina y hablando de temas de infarto, nosotros decimos que el tiempo es corazón. Cada minuto, cada segundo que pasa, se muere una célula más, el corazón funciona mucho peor y el pronóstico del paciente empeora cada vez. Y ahí está el tema de la evacuación pronta y segura. Bueno, ¿por qué nosotros nos apuramos tanto en llevar al paciente al hospital? Cuando ustedes tienen un familiar que lo llevan y nosotros cerramos la puerta, ¿qué es lo que hacemos con el paciente dentro? Nosotros hacemos un procedimiento que se llama angioplastía, que es lo que le voy a mostrar a continuación. La angioplastía consiste en un catéter que se introduce por una arteria femoral y que ese catéter llega justamente a las arterias del corazón. Se busca mediante medios de contraste el lugar donde está obstruido y mediante la presión se pasa este catéter por ahí y se pasa una sonda que tiene un balón que nos van a mostrar ahí y que la idea de esto es tratar de redistribuir el flujo y que la sangre pase normalmente nuevamente. Como podemos ver ahí, este balón se infla a una gran presión y rompe la placa que estaba obstruyendo, dejando una malla metálica como una malla de gallinero que se llama stent. Y eso hace que la arteria se mantenga abierta durante el tiempo y esto puede durar incluso 10 años. Por eso es que nosotros nos apuramos, porque queremos que ocurra esto lo antes posible, porque el tiempo es corazón. Pero ¿qué dicen los estudios? Los estudios muestran que la angioplastía sirve muchísimo, salva gente, salva pronósticos, salva corazones, solo y exclusivamente si la hacemos antes de 12 horas desde que la persona dijo me duele el pecho. Entonces, por eso es tan importante que una persona saquémosla lo antes posible. Ahora, si la persona lleva más de 12 horas, no vamos a decir, ya pasó la vieja, entonces no vamos a hacer ni una cuestión. Obvio que no. Y si la hacemos a 11 horas, la persona sale mejor que a las 12 horas. Y si le hacemos la angioplastía a la hora, es muchísimo mejor que a las 12 horas. Así que recuerden, el tiempo es corazón y apúrense. Un último punto que les queremos dejar y recordar, que ya lo hemos mencionado antes, es la reevaluación del paciente. La medicina, las enfermedades y en especial el infarto es una patología que es muy evolutiva
y en un minuto a otro pueden tener un paciente que solo le molesta el pecho y en otro tener un paciente extremadamente grave. Así que acuérdense de mirar su paciente constantemente. Finalmente, como conclusiones de nuestra charla con la Vale, sepa reconocer el dolor torácico como alto riesgo. Recuerden que no hay nada que les pueda excluir de que ese paciente, aunque tenga una molestia tipo reflujo, no esté teniendo un infarto. Recuerde los factores de la montaña que exacerban un infarto y trate de controlarlos lo mejor posible. Recuerden la altura, el frío y el ejercicio físico. Ante cualquier emergencia médica en la montaña, recuerden que lo que los va a ayudar a salvar a esa persona es mantener la calma, ser ordenado, ser organizado y ante todo ser un buen líder en el proceso de atención médica. No olvidar la cadena de supervivencia y siempre llamar antes. La evacuación es fundamental para el manejo definitivo, tiene que ser pronta y segura. Y lo más importante de todo es prevención. Así que todos los que ya se dieron cuenta que son gorditos, que fuman, que son hipertensos y no se toman las pastillas, antes de volver a subir el siguiente cerro, aunque sea el Pochoco, vayan al doctor. Y si van a subir con alguien así, no se lo dejen y que vaya antes. Y por último, recordarles, dejarles esta imagen. Esto es lo que les va a salvar o ayudar a salvar a una persona que esté teniendo un infarto en la montaña. Muchas gracias.